Bien, mis hermanos. Ok, vamos a iniciar con el estudio número 38 del libro de Romanos, para lo cual nos vamos a Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Versículos 15 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta a través de los 5 capítulos o a través de la carta que está escribiendo, porque recuerden que la carta no llevaba capítulos ni versículos, sino era una carta que Pablo estaba escribiendo, a través de ella Pablo se ha dado a la tarea de explicarnos, tanto a los judíos como a los gentiles, como a los antiguos, como a los de ahora, que la herencia genética del pecado no puede ser quitada con nada terrenal. ¿Sí? Hemos entendido eso, que la herencia genética del pecado, ese pecado que venimos arrastrando por la desobediencia de uno, no puede ser quitada con nada terrenal, con nada absolutamente. Pablo nos estuvo diciendo, vuelvo a repetir, desde el principio hasta el día de hoy, que el hombre, aún sin conocer la ley, tiene una conciencia que le muestra lo bueno y lo malo. ¿Sí? Con ley o sin ley, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Mucha gente puede decir, es que yo no conozco la Biblia, nunca he leído la Biblia, no sé lo que dice la ley, ni siquiera me sé los 10 mandamientos, pero hay una conciencia que nos muestra lo bueno y lo malo. Tanto así que cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, lo hacemos en lo oculto, lo hacemos en lo oscuro, lo hacemos a escondidas. Tratamos de evitar que la gente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra misma conciencia nos acusa. Y eso Pablo estuvo enseñando a través de la carta que estuvo escribiendo para enviarla. Y también aprendimos, o hemos aprendido por medio del libro de Romanos, que con ley o sin ley todos seremos juzgados y condenados por causa del pecado heredado si no hay salvación a través de Cristo. ¿Sí? O sea, hemos aprendido eso, que por causa del pecado heredado hay muerte, muerte literal y muerte espiritual. A través de Cristo hay muerte literal para muchos, pero ya no hay muerte espiritual, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido. Pablo también mostró que cada vez que el hombre trata de hacer algo bueno, ¿sí? Desde trabajar para ser un buen esposo, un buen padre, un buen sustentador de su casa o proveedor de su casa, hasta que el hombre más dadivoso, que ayuda a los pobres, que da su vida para
la sangre, podría decirse, dona sangre, da un riñón, dona sus órganos. El hombre más bueno que puede existir aquí en el planeta, nunca sus dádivas o sus cosas buenas van a ser para alabar y glorificar a Dios, ¿sí? Todas las buenas obras que haga el hombre terrenal sin Cristo, de nada le van a servir. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, pero ¿por qué si entonces hay hombres buenos y por qué se van a ir a condenación? ¿Por qué habiendo hombres buenos van a ser juzgados y condenados al infierno? Recordemos, mis hermanos, que la bondad no es signo de salvación. Así es. La bondad no es signo de salvación. Mucha gente cree que haciendo buenas obras se va a ir al cielo. No es cierto. Es una gran mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy dentro de él lo que está buscando es ser reconocido él como persona. ¿Sí? Que me tomen la fotografía y que salga yo en los periódicos como la persona que donó millones para los niños que están muriéndose de hambre en África. ¿Sí? Y ellos no están buscando la gloria y la honra para Dios. No le agradecen a Dios nada, sino quieren ser reconocidos ellos. Y por eso mismo Pablo les empieza a enseñar que han decidido que darle gloria y honra a lo creado antes que al creador, ¿sí? O sea, que todas nuestras buenas obras, si no son para exaltar y glorificar a Dios, son como trapo de inmundicia. Eso es lo que fue enseñando Pablo. Entonces nos enseña también que tanto el hombre más dadivoso, sin Cristo, y el hombre más malo, el asesino, el violador, etcétera, es lo mismo. ¿Sí? Sin Cristo es lo mismo y va a ser juzgado de igual manera y va a ser condenado de igual manera. No importan tus buenas obras. Es algo que la gente no entiende y que nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarle. Por buenas obras no te vas a ir al cielo, ¿sí? Sino que tienes que nacer de nuevo. Y es el tema que estuvimos viendo a través de los 5 capítulos. También aprendimos a través de Pablo que el propósito de él era que por medio de todas sus cartas, ya sea Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses, etcétera, el propósito de Pablo era que los oyentes, los seguidores e incluso también los convertidos conocieran correctamente el por qué todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, a través del libro de Romanos, empieza a enseñar el pecado que traemos de nuestra generación, que es Adán, ¿sí? Y siempre estuvo enseñando, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. También estuvo enseñando Pablo el por qué la ley era tan importante, pero que no salvaba, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, estuvo hablando ahorita incluso en los versículos que vimos, que habla de que la ley, por medio de la ley, ¿qué? Sobreabundó el pecado. O sea, no dice por medio de la ley hay salvación, sino dice por medio de la ley sobreabundó el pecado. Y es lo que Pablo estaba enseñando. La ley tiene un buen propósito. Recuerden, en estudios anteriores dijo, la ley es buena, ¿sí? La ley es buena, pero para los transgresores, ¿sí? Y también el otro propósito que nos está mostrando Pablo a través del libro de Romanos es el por qué Cristo tenía que morir. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no María? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no un corderito nuevamente, seguir matando corderitos? ¿Por qué tenía que ser Cristo? Y eso es lo que estaba enseñando Pablo y nos sigue enseñando, ¿sí? Y esto es lo que Pablo nos va a hablar el día de hoy a través de estos versículos. Nos va a hablar de la muerte, la ley y la vida. Y quiero que lean nuevamente el versículo 15. Dice así, pero el don no fue para la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el don no fue como la transgresión, primeramente. ¿Sí? No es lo mismo, porque el don es completamente diferente a la transgresión. La transgresión fue una sola. ¿Cuál fue? La desobediencia. Y el don o la gracia o el regalo que Dios nos da fue por causa de los muchos pecados. Por eso dice, no es lo mismo, no es igual, ¿sí? Así que vamos a tratar de ver en cada versículo la muestra de estas tres causas: la muerte, la ley y la vida. Y aquí vemos, número 1, la transgresión o la muerte, ¿sí? Por la transgresión de uno murieron los muchos. Este es un punto de debate para algunos, porque dicen, los muchos no son todos, sino todos nada más son todos y muchos son algunos. Pero en la traducción, la palabra todos también nos habla que son muchos y la palabra muchos nos habla que también son todos. Espero ya hayamos entendido. Parecía trabalenguas. Pero yo quiero que entiendan esto. La palabra muchos significa todos. Todos. ¿Sí? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios en Cristo. Por la transgresión todos morimos espiritualmente. Todos somos engendrados en pecado. Nacemos muertos espiritualmente. Por la transgresión todos morimos. ¿Sí? De cada 100 personas que nacen, el 100% van a morir. Es una estadística que nadie puede estar en contra. Es decir, no es cierto, ¿sí? Tendrá 900 y tantos años, pero va a morir. Va a morir un día, ¿sí? Solo que Dios se lo lleve, como Enoc. Pero entonces, de cada 100, 100 mueren. Entonces, no podemos decir que que por la transgresión de uno murieran los muchos, sino tenemos que decirlo y entender lo que es: por la transgresión de uno mueren todos, o murieron todos. Todos nacemos muertos, todos morimos terrenalmente, y esto es por la transgresión de un solo hombre. Un solo hombre, él fue el responsable. Aquí Pablo estaba mostrando que aunque no había ley, recuerden que está hablando de Adán. Adán está en Génesis, todavía no está Éxodo, todavía no viene la ley de Moisés, pero Pablo nos muestra que aunque no había ley, ya que Pablo no la menciona, la muerte estaba en todos. Así es. En todos. Si ustedes se dan cuenta, lean el libro de Génesis, todos murieron. Todos murieron. El primero, sí, Abel lo mataron, pero muchos murieron. Muchos murieron con días, con bastantes días, 800, 900, 600, 500, 700, pero todos murieron. Con ley o sin ley, todos murieron. ¿Sí? Y esto es muy importante que entendamos, que la muerte fue por causa de una sola transgresión. Tenemos que entender esto. Una sola transgresión nos lleva a la muerte. Es lo que Pablo está tratando de explicar, y por eso se llevó tantos versículos. Si ustedes los leen nuevamente, se van a dar cuenta que habla muchísimo de uno. Y luego después, para dar la vida o el perdón o la redención, nos habla de ¿qué? Muchos. ¿Sí? Así que esa es una gran diferencia que debemos entender todos nosotros los que estamos escuchando. Así que Pablo no menciona la ley, Pablo únicamente habla que todos mueren, ¿sí? A través de la transgresión de uno, y también Pablo habla que por medio de la voz de su creador podían librarse de la muerte, ¿sí? Aunque no había ley, aunque no había llegado nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los que escuchaban la voz de Dios sabían que vendría un día un Redentor. ¿Sí? Que iba a haber alguien que les iba a dar salvación y vida eterna, que alguien los iba a redimir, que alguien los iba a reconciliar con el Creador. Y por eso es que eran obedientes. Si tú escuchas la voz, no seas rebelde, sino sé obediente y ve a los pies de Cristo. ¿Sí? Así que, aunque no venía Cristo todavía, ellos sabían que tenían que obedecer a su Creador.
Ustedes recuerdan lo que habló Pablo también acerca de Abraham, ¿sí? Que dice que él creyó ¿por qué? Por fe. Él no conocía al Mesías, todavía no había nacido el Mesías, todavía no había llegado nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo él creyó, ¿sí? Y después de explicar que por causa de uno reinó la muerte, Pablo dice, pero el don y la gracia abundaron por medio de Jesucristo. O lo podríamos decir de esta manera, para hacerlo más entendible. Por culpa de Adán, el hombre heredó la muerte. Pero por medio de otro hombre, Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante, que es la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, los dos tenían que ser hombres. Sí, no había otra manera. Recordemos que no podía sustituirnos nadie más. Pero también hemos aprendido que este hombre tenía que ser igual que Adán. Es a imagen y semejanza de Dios, número uno. ¿Nosotros nacemos a imagen y semejanza de Dios? Sí, pero espiritualmente muertos. Pero tenía que venir un hombre a imagen y semejanza de Dios, pero vivo espiritualmente. ¿Sí? Esto es muy importante que entendamos, que la muerte viene por Adán, la ley aún todavía no se conocía, pero ya había conocimiento y conciencia de pecado, y que la vida eterna es a través de Jesucristo. El don de la gracia es a través de Cristo. Versículo 16. Yo voy a estar hablando de los 3 puntos en todo lo que vamos a llevar, mis hermanos, porque es muy importante que quede bien entendido. Quizá para muchos van a decir, ya lo entendí, ya lo sé, ya quedó bien claro, pero para muchos no, ¿sí? Entonces también es importante que nosotros lo enseñemos a las personas que les predicamos el Evangelio. Versículo 16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Se dan cuenta que vuelve a repetir mucho el uno? Dice, pero el don vino a causa, y vuelve a repetir Pablo, a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a ir entendiendo todo esto más adelante, mis hermanos, por qué Pablo estuvo puntualizando mucho estos 2 puntos, ¿sí? Primero es el que por causa de uno existe la muerte, y por causa de muchos pecados o muchas transgresiones viene la vida, ¿sí? Pablo va llevando a sus oyentes, o nos va llevando a todos a un lugar a donde no podamos justificarnos. Si se están dando cuenta, Pablo como que nos va emparedando, ¿sí? O encarcelando, o moviendo más hacia donde ya no nos podamos mover, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema con el ser humano, y hablo yo también por mí, que siempre nos queremos justificar. Es que yo no soy tan malo, es que yo soy así porque he sufrido, es que yo esto, es que yo aquello. Siempre estamos tratando de justificar nuestro pecado, nuestra maldad. Y Pablo lo que está tratando de hacer es encasillarnos, encapsularnos, decirnos, ya no hay más y más y más y más. Entre más te justifiques, más va a sobreabundar tu pecado. ¿Sí? Está abundando más tu pecado. Entonces Pablo es lo que está haciendo, tratando de llevar a todos sus oyentes, entre esos a nosotros, a un lugar a donde ya no podamos justificarnos, a donde ninguno de nosotros tengamos algún bueno, entre comillas, algún buen argumento acerca de nuestra bondad, entre comillas también, ¿sí? Porque mucha gente, incluso incluyéndonos a nosotros, decíamos, es que yo no soy tan malo, es que yo hago buenas cosas, es que yo doy limosna, es que yo ayudo al pobre, es que yo soy un buen samaritano. No, nos llenábamos la boca de decir que éramos buenos, y que por qué Dios nos iba a condenar. ¿Por qué? Por el caso de que no entendíamos, ¿sí?, que todo lo que hacíamos no era para glorificar a Dios, sino todo lo hacíamos para glorificarnos a nosotros mismos.
siempre ha sido buscar la gloria y la honra personal. Que me reconozcan, que me aplaudan. Yo soy buena madre, pero mis hijos no lo entienden. Ay, me dicen que soy mala, que soy esto, que soy aquello, que siempre les grito, que siempre... Y no me reconocen. Soy la mejor esposa y no me reconocen. Soy el mejor esposo, no tomo, no fumo, siempre estoy trabajando, siempre traigo la chuleta, dicen por ahí, pero no me reconocen. De verdad, hermanos, muchas veces estamos de esa manera, hablando que hacemos cosas, pero sinceramente muy dentro de nosotros lo que estamos buscando es el reconocimiento personal. Muy pocos hacemos las cosas para glorificar al Señor. Y Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, ¿sí? Así que entonces Pablo es lo que está hablando, haciendo, ¿sí? Por causa de un solo hombre reina el pecado. Así que toda tu bondad, entre comillas, sin Cristo es basura, no sirve. Pablo nos va llevando hacia el juicio que tendremos por causa del pecado, en caso de hablar sin que no tenemos a Cristo, ¿sí? Y los va guiando a que reconozcan su maldad y sus transgresiones, ¿sí? Ese es el propósito de Pablo en estos versículos. Ya hablé 5 capítulos, ya hablé de la naturaleza caída del hombre, ya hablé de la herencia genética de pecado, ya hablé de todo esto, ya hablé de que todos se hicieron a una. Todos están solapando unos a otros en el pecado, que todos los que se dicen buenos, de todos modos lo están haciendo para glorificarse ellos y no están glorificando a su Creador. ¿Sí? Pablo está hablando de esto y ahora se va directamente. Por causa de eso, tú eres un pecador. Y no nada más eres un pecador de un solo pecado, sino que estás una tras otra, llenando de pecado más y más tu vida mientras no llegues a Cristo. ¿Sí? O sea, se va llenando el buche, se va llenando el costalito de pecados y pecados y pecados y pecados. Entonces Pablo es lo que está haciendo, encerrando. Pero Pablo aún no les muestra lo que la ley demostrará. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros versículos Pablo no habla de la ley, sino Pablo habla de la transgresión y del pecado. ¿Cuál era el propósito de que Pablo no estuviera hablando de la ley al principio? Para que la gente se diera cuenta de que con ley o sin ley necesita ser perdonado, necesita ser justificado, necesita a un Salvador, ¿sí? Porque muchos dirían, bueno, pero pues yo no conozco la ley. No, tiene que haber una confrontación y tiene que haber un entendimiento de que hay transgresión aún sin conocer la ley. Y por eso es que Pablo sigue hablándoles a todos los oyentes, entre esos había judíos, había gentiles, pero el propósito era ¿qué? Que la gente entendiera que es pecadora sin ley o con ley. ¿Sí? Conociendo la ley o no conociendo la ley, de todos modos, tu maldad, tu transgresión, tu pecado te está llevando al juicio de condenación. Ese es el propósito que Pablo está llevando, ¿sí? Así que mucha gente podría decir, bueno, pero en ese entonces había gentiles, en especial los romanos, no conocían la ley. No conocían la ley, pero conocían el pecado. Así es. Conocían el pecado, ¿sí? El propósito, otro propósito más, o dentro de todo ese propósito es que vieran sus muchas transgresiones, ¿sí? Que vean sus muchas transgresiones, sus muchos pecados, su naturaleza caída, y el propósito era de que ellos entendieran que no es la ley lo que los condena. La ley no te condena, sino es el pecado. Así es. El pecado es el que te condena. Lo que haces es lo que te condena. La separación entre Dios y tú es lo que te condena. Sí, porque muchos dicen, no, yo mejor no leo la Biblia porque me da miedo y me vaya yo a condenar. Leas o no leas la Biblia, estás condenado. Así es, así es. Conozcas los 10 mandamientos o no los conozcas, estás condenado.
Ese es el propósito de Pablo, que primero confrontara a la gente con su pecado. Y ya después entonces va a meter a la ley. Pero ahorita lo más importante es que la gente conociera y entendiera que son pecadores, que merecen morir y que por causa de ese pecado está reinando la muerte. ¿Sí? Pablo les va mostrando sus muchas transgresiones, o mejor dicho, sus muchos pecados, ¿sí? Para que poco a poco vayan entendiendo entendiendo que tus pecados son como una piedra. Tus pecados son como una piedrita que empezó de este tamaño en tu zapato. ¿Sí? Empezó una piedrita en tu zapato, como que me molesta esta mentirita, como que me molesta esta falta de perdón. Y Pablo nos va enseñando que esa piedrita se va haciendo, o ese granicito se va haciendo una bola de nieve. Se va haciendo grande y grande y grande y grande. Y van viendo y dicen, no, pues es cierto. Si odio, si vocifero, si maldigo, si hago esto, sin conocer la ley, ¿sí? Sin conocer la ley. Porque si nosotros nos damos cuenta, nuestros hijos pequeñitos, lo hemos dicho muchas veces, ellos no conocen la ley. O ya conocen los 10 mandamientos, o ya saben leer, mas sin embargo ellos ya saben lo que es malo y lo que es bueno. ¿Sí? Y ahí estamos los papás, y no hagas esto, y no grite, y no haga berrinche, y no diga groserías, y no pegue, y no agarre lo que no es de usted, y pórtese bien, y siéntate bien, y haz esto, ¿sí? Y los niños, sin ley, están pecando. Y ese es el propósito de Pablo. Que nosotros los seres humanos, ya como grandes, también entendamos que cada vez que hacemos algo que no le agrada a Dios, porque nuestra conciencia nos lo dice, ¿sí? Ahorita olvídense de la ley, olvídense de los 10 mandamientos, no quiero que empiecen, no robarás, no matarás, no, olvídense de todo eso, sino nuestra conciencia. Hagan de cuenta que no existe la ley, que no han leído la ley, que no conocen los 10 mandamientos, que no conocen ninguna religión. Soy ateo, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, eso dicen algunos. Entonces empiezan a sentir, si es cierto, si es cierto, si es cierto, si es cierto. ¿Sí? Empiezan a ver que hay cosas que han hecho. Sin necesidad de que alguien les dijera que era malo, sabían que era malo. ¿Sí? Muchas de nosotros ni siquiera sabíamos, nos justificábamos a veces. Si adulterábamos, no, pues ella tuvo la culpa, ella me cerró el ojo, ¿sí? Y así es como estábamos justificándonos. Y Pablo nos va enseñando que eso es desagradable a Dios, incluso nuestras buenas obras, entre comillas, ¿sí? Entonces Pablo nos va enseñando que esto era como una piedra que nos va aplastando cada vez que pecamos. Una piedra que se va haciendo más y más grande, que nuestra culpa está creciendo más. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Es el mismo propósito hasta el día de hoy, mis hermanos. Que nosotros nos demos cuenta cuán pecadores somos y busquemos la justificación. Que veamos que no hay ninguna manera de poder pagar lo impagable. De poder quitar esa piedra que nos está aplastando de nosotros, porque es demasiado grande. No podemos. No hay manera de quitarla, no hay manera de hacerla a un lado. Al contrario, cada vez más y más y más nos iba aplastando. Yo no sé si te pasó a ti eso, pero de verdad, o sea, te iban diciendo, usted no tiene a Dios, usted no tiene a Dios, usted no tiene a Dios, usted está sirviéndole al diablo, usted se va a ir a condenación, usted se va a ir al infierno y ya, bueno, déjame, quito esta piedra, no puede, y así como que hasta más te pisaban, ¿verdad? Y Pablo es lo que está haciendo. Que cada vez más y más te sientas hundido. ¿Para qué? Para que puedas clamar al Señor. ¿Sí? A veces nos escuchamos muy duros nosotros los que predicamos la sana doctrina, pero ese es el propósito, mis hermanos. No es por odio, no es por rencor, no es porque nos caigan mal la gente, sino porque queremos que sean salvos. Amén. Que no vayan a condenaciones, nos preocupan sus almas. Es que usted es muy agresivo. No, no soy agresivo, te estás quemando. Así es. Vas al infierno, vas al precipicio, déjame sacarte de ahí. Así es. ¿Sí? Entonces, de verdad, este viernes estaba yo dando un estudio y le decía a una de las personas, a lo mejor se oye muy fuerte decirle usted es pecadora y usted se va a ir al infierno.
Pero si no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? Así es. Si yo le digo, siga siendo buenita, mire, pobrecita de usted, y empiezo a sobarle así como el muñequito ese del sticker que soba un perrito al otro perrito, se va a ir al infierno. Así es. Entonces preferimos a veces ser un poquito duros, pero sabemos que gracias a eso van a encontrar la salvación, porque van a clamar al Salvador. No van a clamar a mí, yo no tengo el poder para salvar, pero sí tengo la obligación de hablarle a la gente que se está yendo al precipicio, que se está yendo a condenación. Así que por más que queramos maquillarles, tenemos que hablar fuerte, mis hermanos. Entonces ese es el propósito de Pablo, que sientan cada vez más y más su culpa, que sientan más y más la necesidad de una justificación para vida, porque van entendiendo que nada puede limpiar sus pecados, nada, ¿sí? O sea, tenemos que llevar a la gente a entender que ni las oraciones, ni sus sacrificios, ni levantar las manos, ni congregarse, ni leer la Biblia, nada los va a librar de la condenación. Y eso tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Isaías es alguien de los que habla muchísimo de eso. Le dice, los crié como hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sí? Y Dios ha hecho lo mismo con toda la humanidad. Nos da el sol, nos da el agua, nos da la lluvia, nos da cobijo, nos da tantas y tantas bendiciones y más sin embargo nos rebelamos en contra de él. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Después de que Dios le dio tanto y tanto, después dijo, yo hice todo esto. ¿Sí? ¿Y terminó qué? Comiendo como un buey, como un animal, con las uñas grandísimas y largas. Entonces eso es lo que sucede con nosotros. Entendemos y conocemos y ya sabemos que Dios nos ha dado todo y no le glorificamos a Él. Y ese es el propósito de Pablo, que entendamos que no nada más el pueblo de Israel, sino que todos nosotros hemos hecho lo mismo. Dice aquí, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, ¿sí? O sea, Isaías, Dios a través de Isaías está enseñando todo lo que hizo el pueblo. Y eso somos nosotros sin Cristo. Hicimos lo mismo. Dios nos da tantas cosas y adoramos lo creado antes que al Creador. Y dice así, ¿por qué quieren ser castigados aún? O sea, Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo, ven a mí, yo quiero darte vida eterna, yo quiero que tu vida sea transformada, que sea cambiada, que ya no vayas a muerte espiritual ni terrenal, sino que vayas a vida eterna, a que haya cambios aquí en este siglo y en el venidero también. Y más sin embargo no queremos. Y dice el Señor, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, siguen queriendo hacer su voluntad. Bueno, yo estuve mucho más de 6 años queriendo hacer mi voluntad hasta que Dios me quebranta, ¿verdad? Y espero que a ustedes también, mis hermanos, verdaderamente Dios los haya quebrantado. Y si no, para eso Dios está hablándote a ti, para ser quebrantado verdaderamente, ¿sí? Porque dice el Señor, ¿para qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Cansado estoy de tus sacrificios, cansado estoy de tus oraciones. Dice, me traes una ofrenda que es vana, tus fiestas, tus manos que las extiendes y le alabas y glorificas. Dice, están llenas de pecado, están llenas de maldad, están llenas de sangre. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la oración no sirve de nada sin Cristo. Tus alabanzas no sirven de nada sin Cristo. Tus dádivas o tus buenas acciones no sirven de nada sin Cristo. Todo lo que tú hagas sin Cristo es basura. Basura. Eso es lo que enseña Pablo, es lo que enseña Dios, es lo que enseña Jesucristo, es lo que enseña Pedro, todas las escrituras nos enseñan que todo lo que hagamos sin Cristo es basura. No sirve de nada. Y que entre más hagamos buenas obras sin Cristo, más grande es la piedra. Más grande es la piedra.
más se va agrandando, más y más y más. Entonces entendemos, la muerte entró por un hombre y por un solo pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya quedó bien claro eso? Sí, amén. Pero el don de la vida entra cuando el hombre se da cuenta de sus muchos pecados, de sus muchas transgresiones. ¿Sí? O sea, ¿por qué es importante que Pablo hable de esto? Porque muchos nos hemos justificado o se han justificado de que, ¿y yo qué culpa tengo del pecado de Adán? Yo no sé si te ha pasado escuchar de que dices, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Pues ya, que castiguen a Adán, que lo manden al infierno a Adán, que lo encierran en una cárcel a Adán, que le den cadena perpetua, que lo crucifiquen, que lo maten y ya. Pero empieza Pablo a hablarnos, ok, entró por un pecado la muerte, pero tus muchas transgresiones están haciendo que tu pecado abunde. Que tu piedra esa, que tú veías como una piedrita en el zapato, se haga más y más y más grande. Te está encasillando Pablo, te está encerrando Pablo, te está diciendo para dónde te vas a mover. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que una mentirita es un tramo más. Que una borracherita, así nada más, ay, me tomé una caguama nada más, que hice unas locuras y todo, nada más fue una. Y eso es cada mes, cada 2 meses. Eso es borrachera. Y eso te hace hacer más transgresiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas transgresiones, esa borracherita o esa caguama o ese tequilita que te tomaste hace 10 años te hizo cometer quizá adulterio, fornicación, maledicencias, no sé qué más cosas, odios, rencores y más y más y más. ¿Sí? Pero tú nada más lo ves como una borrachera. ¿Sí? O sea, ese es el propósito, que nuestros pecaditos, que no son tan malos, se vayan haciendo más grandes, ¿sí? Una pequeña maldición, ay, nada más dije una grosería, pero ya me arrepentí. Ah, entonces ya le entregaste tu vida a Cristo. No, pero ya le dije adiós, ya me persiné y ya fui con el sacerdote y ya comí la hostia y ya con eso yo ya estoy bien. No, o sea, Pablo les está enseñando que ni los sacrificios ni las buenas acciones, ¿sí? Una a una, Pablo nos va mostrando nuestro pecado. Yo sé que ahorita a lo mejor muchos de ustedes, incluso los que ya somos salvos, estamos pensando en todos nuestros pecados. Estamos pensando, híjole, yo pensé que eran poquitos, que yo era buenito, como decía una persona, ¿sí? O sea, nos empezamos a dar cuenta cuántos pecados traíamos cargando. Y eso es desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Bueno, ahí yo no pequé. Bueno, desde que empezamos a tener conciencia. Desde que tenemos conciencia, 1 mes, 2 meses, ya sabemos que hacemos berrinche y mamá llega. Gritamos y mamá llega. ¿Sí? Nos volvemos unos manipuladores, unos berrinchudos, y eso es pecado. ¿Sí? Ah, pero voy creciendo y ya azoto las puertas. Ay, mamá, que ya. Eso es odio, eso es asesinato, mis hermanos. El que tú le digas a tu mamá, ay, ya me tienes harta, eso es asesinar. Y eso, claro, lo van a ir conociendo por medio de la ley. Pero sin ley, saben que es malo. ¿Por qué? Porque ya después, perdóname, mamá, no te vuelvo a gritar, ¿sí? Y todo esto es lo que Pablo nos empieza a enseñar. Y ya al rato ya no es una piedrecita, ni tampoco es una piedrota, sino ya al rato vemos que es una montaña. Una montaña tremenda de pecados, una montaña tremenda de maldad. Un solo pecado, una sola transgresión que hizo Adán, una sola desobediencia, hizo que abundara el pecado en nosotros. ¿Sí? Se convierte en una montaña de transgresiones y es cuando viene una gran necesidad
de perdón. Así es, así es. Una gran necesidad de perdón. ¿Por qué no hay convertidos verdaderamente? Porque no han entendido la gran necesidad que tienen del perdón. Siguen justificando sus acciones. Siguen justificándose. Es que yo sufrí, es que yo era bueno, pero es que mis padres que me tocaron, es que los familiares que me tocaron, es que los vecinos que me tocaron, es que los amigos que me tocaron. O sea, siempre estamos echándole la culpa a todos los que están alrededor y no vemos nuestra transgresión. Así es. Por eso hay muy pocos convertidos verdaderamente. Hay muchos convencidos de que son pecadores, pero hay muy pocos convertidos. Porque no han entendido que su pecado se ha convertido en una montaña, en una cordillera, en algo tremendamente grande que no vas a poder quitar tú solo. Un mundo de pecado sobre de ti. Yo no sé si han visto a ese muñequito que trae cargando el mundo, ¿verdad? Así estábamos cada uno de nosotros con el pecado. Más y más y más y más y más pesado. Por eso esa gran necesidad del perdón y esta redención, mis hermanos, es ese don de vida. Ese perdón y conversión es solo a través de un solo hombre. Un solo hombre. No es a través de la multitud de sacrificios, no es a través de la multitud de santos, no es a través de la multitud de religiones, es a través de un solo hombre. Un solo hombre santo, puro, sin mancha, llamado el Mesías, el Cristo, el único Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Señor, Dios hecho hombre. ¿Qué está tratando de enseñarnos Pablo? Que veamos la gran necesidad del Mesías y la gran necesidad de recibirle como nuestro Señor y Salvador, de reconocerle como el único que nos puede dar la gracia y el don de la salvación. Vamos a versículos 17 al 19. Si se dieron cuenta, aún sin conocer la ley todavía, ya estamos viendo todos los pecados que traíamos. ¿Eh? Ya no los traemos. ¿Por qué digo que traíamos, mis hermanos? Porque los que ahora pecamos, tenemos a dónde llevarlos. ¿Sí? Ya no los venimos cargando nosotros. Ya los cargó alguien. ¿Sí? Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que les digo traíamos. ¿Sí? De que seguimos siendo pecadores, sí. De que seguimos fallando, sí. Hasta que vivamos en esta carne. ¿Sí? Y les voy a adelantar tantitito. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cuando Pablo entendió todo esto, mis hermanos. O sea, Pablo decía cada vez más y más y más, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ya llévame, ya quítame de este cuerpo de muerte, ya no puedo más. Y de verdad, mis hermanos, o sea, ya empiezas a ver tu cuerpo y como que dices, oye, este cuerpo, y te mueves para allá y como la sombra, ¿no? Ahí te viene siguiendo este cuerpo de muerte. Bueno, pero lo vamos a traer mientras el Señor quiera que vivamos en esta tierra. Por eso es que dice, busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Bien, versículo 17 y 19. Pues, vuelve a hablar nuevamente Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿La qué? La abundancia de la gracia, mis hermanos. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿ya se dieron cuenta aquí? Ya no dice a los muchos, sino ya dice a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿vino a quiénes? A todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ahora sí ya le cambia. Dice,
los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Esto, mis hermanos, aquí nos habla de que la gracia es para todos. La justificación es para todos. Jesucristo murió por todos, pero no todos lo quieren. No todos lo quieren. Dios nos dio un libre albedrío para decidir si lo rechazamos o no, pero no nos dio un libre albedrío para decidir recibirlo. ¿Sí? Es como si yo te dijera, el muerto va a apestar. ¿Será que va a apestar? Sí, el muerto a los 3 días apesta, igual que el arremado, dicen. Pero el muerto empieza a apestar a los 3 días. Y por más que tú le digas al muerto que no apeste, va a apestar. Y se va a echar a perder. Y va a oler feo y va a explotar y se va a llenar de gusanos. ¿Quién tiene el poder de que ya no apeste? Dios. La sangre de Cristo. Entonces, ese muerto no va a resucitar por sí solo. Él no tiene el poder para resucitar. Dios le tiene que dar esa vida para que empiece a despertar, para que empiece a entender que estaba muerto, pero que ahora vive. Gloria a Dios. ¿Sí? Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Estábamos cojos, pero ahora ya caminamos. Entonces nosotros tenemos que entender eso también. La salvación es para todos, sí. La justificación es para todos, pero los muertos no oyen. Los muertos no ven, los muertos no sienten, los muertos no entienden. Entonces, por más que Dios o tú o cualquiera les grite y les hable del evangelio, los muertos ahí andan caminando como zombies. Son zombies, muertos, están caminando hasta que el poder de Dios los escoge, los llama y dice, tú vas a tener vida. Esos huesos secos van a tener vida y espíritu únicamente por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios los ha escogido. Esa es la justificación o la elección que Dios da en cada uno. Así que en estos versículos podemos ver a Pablo nuevamente confirmando todo lo que lleva de la carta para los romanos. Todo. Si ustedes dicen, ay, no voy a leer todo el capítulo 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, lean nada más este tramo del capítulo 5. Y se van a dar cuenta que ahí está resumido todo. Pero Pablo sabía que había muchos ciegos, había muchos sordos, había muchos muertos, y por eso es que Pablo tenía que estarlo dice y dice y dice. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay muchos Nicodemos. Hay muchos Nicodemos. Hay mucha gente que es maestro en la ley, que es gente que conoce la palabra, pero que no escucha la palabra. Mucha gente está presente, pero su mente está ausente. Su mente está en otra cosa. Ay, dejé los frijoles. Ay, el juego. Ay, el trabajo. Ay, el mercado. Ay, el tianguis. Ay, esto, ay, aquello. O sea, están en otro lugar en lugar de estar escuchando la palabra. Y el Señor los está zarandeando y nada. No sé si has visto así cuando hay un muerto y la persona llega, despierta, amor, despierta. Y lo está, ya, vámonos, levántate. Y el muerto, bien muerto. Y no sé por qué está bien muerto. Será porque está muerto. Y así mismo ahorita, mis hermanos. Y así mismo los oyentes con Pablo. Y por más que Dios les está hablando y los está zarandeando, bueno, muertos más bien, que dormidos, ni siquiera dormidos. Pero bueno, Pablo sigue confirmando lo que hemos visto en todo lo que lleva la carta de los Romanos. El pecado de Adán nos hace pecadores desde el vientre de nuestras madres. Pero, ¿sí? Es importante ese pero, mis hermanos, esto no termina ahí. O sea, no termina en el pecado de Adán, sino ahora nosotros agregamos nuestras propias transgresiones. ¿Sí?
O sea, el pecado de Adán ya nos separó de Dios, pero ahora nosotros nos volvemos más transgresores, ¿sí? Y a todo esto, sí sabemos qué significa transgresión, ¿verdad? ¿Okay? Y si no, vamos a ver. Transgresión significa infringir, significa desobedecer, significa violar lo establecido, significa que no sigues los mandatos, significa ir en contra de algo o de alguien. Estoy hablando según el diccionario de la Real Academia. O sea, yo no estoy hablando según la palabra de Dios, pero si quieren, vamos a verlo ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Transgresión significa infringir los mandatos de Dios. Significa desobedecer a Dios. Significa violar la ley de Dios. Significa que no sigues los mandamientos de Dios. Significa ir en contra de Dios. ¿Más claro? Así que mis hermanos, así como el pecadito más pequeño, como la homosexualidad que ahorita está sobreabundando, mis hermanos, es una transgresión a la ley de Dios. Y podrían decir, pero es que nos amamos, pero es que somos libres. Es una transgresión a la ley natural de Dios. Una transgresión, una violación a la ley natural de Dios. Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó. Tan tan. Es que nos amamos, varón y hembra los creó. Es que por causa de nuestros padres, varón y hembra los creó. Y pueden haber muchos argumentos de los homosexuales, las lesbianas y todos ellos, pero es una transgresión. Y una transgresión es una violación. Y una violación es un pecado. Y un pecado, transgresión o violación a la ley, sea terrenal o de Dios, tiene que llevar una condenación, un juicio o una condena. Así de simple. ¿Sí? Lo que estás haciendo es una transgresión. Y lo peor de todo es que muchos ya tenemos el conocimiento. Así que todo esto nos enseña que por la transgresión de Adán, el pecado reinó. Y la consecuencia de este pecado, es que la muerte también está reinando. ¿Sí? Y podrían decir, pero es que Cristo ya venció a la muerte. Sí, Cristo, para los cristianos. No Cristo para todos, porque no todos quieren. ¿Sí? Así que la muerte sigue reinando. Pues no que ya venció a la muerte, sí, ya la venció. Pero para los cristianos, para los hijos de Dios, para los que llegamos a Él. Pero los que no, siguen muertos en sus delitos y pecados, siguen muertos espiritualmente y siguen condenados por causa de sus pecados. ¿Sí? Ay, pero entonces ya nosotros ya no vamos a morir. Sí, porque nuestro cuerpo sigue atado a esa ley. Terrenalmente vamos a morir, espiritualmente ya no. ¿Sí? Pero Pablo no se da únicamente con la culpa, pero Pablo no es que se da únicamente con la culpabilidad del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que después de la confrontación con cada uno de los oyentes y destruyendo todo argumento de posibilidad de salvación por medio de su buena conducta, Pablo sigue mostrando que ahora, por la obediencia de un solo hombre, a los que lleguen a él serán constituidos justos y pasarán de la muerte a la vida. ¿Sí? O sea, nosotros hemos entendido que por causa de Adán somos pecadores, estábamos muertos espiritualmente, pero por la obediencia, fíjense la diferencia, ¿sí? Por la desobediencia, muertos. Por la obediencia de uno también, vamos a tener vida eterna. Así que es necesario, ¿sí?, que nosotros entendamos eso antes de la ley. Antes de la ley. Ya quedó claro, ¿verdad? Que antes de la ley somos pecadores. Con ley o sin ley somos pecadores. Somos transgresores. Somos culpables y nos vamos a condenación. Sí, ya lo entendí. Ah, ok. Pues ahora Pablo va y lo trata de afirmar, confirmar y
confrontar con la ley. Así es. Con la ley. Para aquellos que todavía se quieren defender como gatos boca arriba, así entonces Pablo nos lleva a la ley. Versículos 20 y 21. Ya Pablo, después de haberle hablado de todo sin ley, introduce la ley. Dice, pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la Así gracia. es. Amén. Gracias. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué sobreabundó la gracia? ¿Por qué el pecado abundó? Porque ya por medio de la ley, dice Pablo, conocemos el no matarás, no robarás, no mentirás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no fornicarás. Y luego viene Jesucristo nuestro Señor y nos confirma la ley un poquito más agresiva y nos dice, no, en la ley es nada más, no adulterarás, pero Dios dice que si la ves nada más y la deseas, ya estás adulterando. Así es. Uy, que no matarás, pero yo les digo que únicamente como que pienses mal de alguien, que odies a alguien, ya lo estás matando y eres culpable de asesinato. Sí. O sea, la ley nos hace aún más culpables. Aún más culpables de lo que ya éramos. La ley hace que abunde el pecado, que se agrande el pecado, que veamos la montaña 3, 4, 10 veces más grande de lo normal. Veíamos que era una mentirita. Sí, eso es odio, rencor, resentimiento, amargura. ¿Cuál mentirita? Estoy bien. No estoy, no, ya te perdoné, ya no hay problema. ¿Sí? Eso es una mentira, pero dentro se hace una raíz de amargura. Así es. Se hace grande, grande, grande. Y eso es lo que la ley nos enseña. No, si yo no he fornicado con esa mujer, no he adulterado con esa mujer. Sí, pero ¿dónde está tu pensamiento? Y hace que sobreabunde el pecado, que abunde el pecado, que se agrande el pecado. Y dice, Señor, ¿hacia dónde me muevo? Entonces viene el sobreabundar la gracia. ¿Qué significa sobreabundar la gracia? Es ver la gran necesidad que tenemos todos los seres humanos de que alguien nos rescate de todo lo que llevamos dentro de nuestra mente y nuestro corazón. O sea, ahí es cuando anhelamos a Cristo. Queremos a Cristo, necesitamos a Cristo, clamamos a Cristo, pedimos por perdón. Así es. Si no entendemos nuestra gran maldad, no vamos a entender nuestra gran necesidad. Así es. Y nos dicen, pero hay un solo hombre que te puede salvar de esto. No son tus buenas obras, no son tus buenas acciones, no es tus buenas intenciones, sino un solo hombre te puede salvar de toda tu maldad. Así es. Así es. Sobreabunda la gracia, sobreabunda y ves el único camino, ves la única luz, ves el único lugar hacia donde puedes ir para clamar a Él. Señor, estoy lleno de maldad, estoy lleno de pecado, todo yo soy un pecado, todo yo soy maldad, límpiame, lávame, te necesito, Señor. Eso es lo que hace Pablo y trata de enseñarnos a todos, que necesitamos un Salvador. Así es, amén. Nuestra religiosidad, nuestras buenas obras, nuestras faldas largas, nuestros cambios de peinado, de vestimenta, no nos salva. Primero es Cristo el que entra, primero Cristo nos redime, sobreabunda la gracia, nos perdona de todo y ya viene la transformación. Así es, gracias Señor. Sí, porque ahora no porque ya soy salvo voy a venir en bikini.
Sino ahora, porque ya soy salvo, ya entonces camino conforme a los parámetros de Dios. Así es, amén. Ya soy obediente a lo que dice Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que me comporte o que me porte como Dios dice. Ya no voy a andar amanerado porque dice que me tengo que comportar varonilmente. Así es. Ya no voy a andar maquillado porque sé que eso es contra la naturaleza de Dios. O sea, hablando de hombre. ¿Sí? La mujer ya no va a andar con sus minifaldas porque eso es en contra de Dios, porque Dios dice que guardes tus vergüenzas, que te vistas decorosamente. O sea, ya cuando viene la conversión, cuando ya abundó el pecado, cuando sobreabundó la gracia, cuando viene la salvación, la redención, entonces viene la transformación. Antes de todo eso, tu transformación es basura. Entonces, si vemos, mis hermanos, Pablo lo que hace cuando dice que por eso entró la ley, o para eso se introdujo la ley, es para que el pecado abunde. Por medio de la ley empezamos a ver cuán pecadores somos, mis hermanos, y cuán necesitados estamos. Vemos entonces, mis hermanos, que estamos definitivamente en números rojos. Traemos la tarjeta sobregirada. Ya nos va a caer la ley. Nos van a embargar. Ya no tenemos otra opción más que cárcel. Ya con nada pagamos la salida. Con nada saldamos esa cuenta. Estamos totalmente encasillados, destruidos, aplastados. Ese es el propósito de la palabra de Dios y es el propósito de la ley. Hundirnos más y más y más y más para que podamos clamar al Señor. ¿Y quién lo va a entender? Aquellos en los que Dios ha puesto su ojo en él. El muerto no lo entiende. El muerto no lo entiende. Tú vete a un velorio y empieza a decirle al muerto: es que estás bien muerto, estás bien pálido, ya hueles feo, ya esto. ¿Y qué te va a decir el muerto? Nada. ¿Cómo te va a decir? Nada. Nada. El muerto, nada. Igual que el pato y el pez. Nada. No van a decir nada. No van a hacer nada. Y así la palabra de Dios, por más que tú le prediques al muerto, si no es de Dios la salvación, no va a entender nada. Nada. ¿Ya viste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste lo que dijo el pastor? Mira, te voy a mandar el versículo, te voy a mandar el audio, te voy a mandar la predicación para que escuches y te conviertas. Si no es de Dios, nada. No va a pasar nada. Nuestra responsabilidad es seguir, predique y predique y predique y hable y hable y hable. Háblale al muerto, grítale al muerto, predícale al muerto, hasta que el muerto sea llamado por Dios y sea despertado. Tú no sabes si está muerto. Espero en Dios que no, pero probablemente aquí todos estén muertos. Pero Dios tiene el poder, ¿sabes? Pero probablemente Dios ya está despertando a alguno. Dios ya está zarandeando a alguno. Dios le está diciendo: ¡ey, ey, ey! Te hablan a ti. Señor, sí, sí, Señor. Y empiezan a escuchar. Empiezan a escuchar. El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Y es lo que pasó con nosotros. Estábamos muertos, muchos hijos de Dios que ahora ya lo somos, estábamos muertos. Y nos decían: eres pecador, te vas a ir al infierno. Ah, sí, mañana, ok, sí, sí. Pero cuando Dios nos llamó, empezó a abundar el pecado. Y empezamos a recibir. Empezamos a recibir. ¿Sí? Empezamos a escuchar. Empezamos a entender todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y toda nuestra necesidad. Y ese es el propósito por el cual Pablo dice: y la ley se introdujo para eso, para que abundase el pecado y para que sobreabundase la gracia y para que hubiera esa necesidad. No para. Gracias, Señor.
La ley me hace que me vea pequeñito delante de un Dios airado. Así es. Un Dios airado. Así como cuando tú como mamá que ya tienes los pelos ahí parados, ya traes la chancla y te le paras enfrente a tu hijo y te ve así. Te voy a dar. No, mamá. Eso es lo que hace la ley con nosotros, Así es. delante de Dios. Amén, amén. Vemos un gran Dios airado, enojado, molesto, que está preparado para descargar toda la ira sobre de nosotros. Ay, Señor. Me acaba de dar un toque eléctrico todo, mis hermanos. Y de pronto llega Cristo. Santo. Y dice, ya no, yo pago por él. Gracias, Señor. Yo pago por él. Ya no le pegues. No descargues tu ira sobre de él. Yo voy a pagar por él. Gracias, bendito. ¿Cuánto debe? Todo. Todo. Yo pago. Gracias, Señor. Voy a descargar toda mi ira sobre de ti, Jesús. No importa. La recibo. La recibo. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Beberé esa copa. Beberé esa copa, Señor. Merecido. Eso es gracia, mis hermanos. Sí, Señor. Eso es gracia. Es un don inmerecido. Esa es una gracia sublime. Es una gracia que el Señor nos da. Es una gracia que sobreabunda. Y que muchos han rechazado, mis hermanos. Muchos rechazan, mas sin embargo, los que hemos sido llamados, los que hemos sido elegidos, los que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, llega un momento en que lo entendemos y le amamos más y más. ¿Cómo no amarle? Si me has librado de la muerte, me has dado vida eterna. ¿Será que me interesa lo terrenal? No, Señor, me interesa estar bien contigo. Ya para terminar. Por la transgresión de uno, todos morimos. Y somos engendrados muertos espiritualmente. Por la desobediencia de uno, no podemos tener ninguna oportunidad de salvarnos. Por el pecado de uno, nuestra naturaleza es caída y va de continuo al mal. Por la violación de uno a lo establecido por Dios, todos recibiríamos la ira de Dios. Por la ley, el pecado se revela a nosotros. Por la ley nos reconocemos transgresores de los mandatos de Dios. Por la ley nuestros pecaditos crecen de una manera exorbitante. Por la ley los que veíamos como algo insignificante se convierten en una bola de nieve. Por la ley el pecado abunda y sobreabunda. Por la ley vemos la gran cantidad de pecados que tenemos encima de cada uno de nosotros. Por la obediencia de uno, tenemos vida. Por el sacrificio perfecto, somos justificados y tenemos vida. Por el pago en la cruz, recibimos el regalo inmerecido del perdón de nuestros muchos pecados y tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Por Cristo, que se puso en el lugar de nosotros y en Él fue descargada toda la ira del Padre, nosotros ahora podemos estar seguros de nuestra salvación. Gracias. Por medio de la muerte del Cordero de Dios, santo, perfecto y sin mancha, el más vil pecador, del cual yo soy el primero, decía Pablo, recibimos el don inmerecido del perdón y la vida eterna. Inmerecido, mis hermanos. ¿Podremos jactarnos de algo? ¿Podremos decir, yo recibí a Cristo?
Yo le abrí la puerta a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. ¿De qué nos podemos jactar, mis hermanos? Por la pura misericordia de Dios somos salvos. Amén. Únicamente. No hicimos nada. Solo pecar. Ni siquiera le entregamos nuestra vida. Tuvo que entrar Él para que entendiéramos y entonces sí lo pudiéramos hacer. Por eso es que es importante que entendamos, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendible, mis hermanos? Amén. ¿Lo hemos entendido, mis hermanos? Amén. En Isaías capítulo 1 dice, si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño para salvación, Ay, Señor. un rebaño pequeño, un pequeño remanente, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Todos estaríamos destruidos y muertos. Así es. Isaías 1:9. De verdad, mis hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, que Él decidió dejar un resto pequeño, Gracias, Señor. estaríamos todos destruidos como Sodoma y Gomorra. Gracias, mi Dios. Pero Él lo decidió. Él decidió escoger un pequeño remanente, un pequeño rebaño, un pequeño grupo de gente con vida, porque si no estaríamos destruidos igual que Sodoma y Gomorra. Es para darle gracias al Sí, Señor, de verdad. amén. Mis hermanos. Gracias, Dios mío. Nos ponemos sobre nuestros pies.